Hola, buenos días y bienvenidos. Como ha dicho Manuel, lo que vamos a intentar ver aquí es realmente qué es el bonding, luego cómo se usa el bonding para emitir audio y vídeo realmente en cualquier resolución, en HD, SD, como queramos, y luego un poco ver a través de nuestros productos de bonding, como ejemplo, pues cómo es ese workflow exactamente, cómo funciona, cómo se controla, cómo se maneja, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para empezar, lo primero de todo es saber exactamente qué es el bonding. El bonding exactamente es lo que pone aquí, es la suma de dos o más interfaces de red para aumentar el ancho de banda o bien la redundancia de datos, y esto implica que el tráfico de red se divida entre el número de interface que tenemos. Exactamente eso es el bonding. Es decir, yo con este teléfono móvil perfectamente puedo hacer bonding. Si yo estoy transmitiendo a la vez desde el 4G que tiene mi teléfono y desde el Wi-Fi, pues ya estoy haciendo bonding. Un ordenador que le ponemos 2, 3 tarjetas de red, y además aprovechamos la tarjeta Wi-Fi también, pues si estamos emitiendo por ahí los datos, pues también estamos haciendo bonding. Es decir, tener muy claro que bonding es simplemente esto, o sea, el emitir, bueno, o que el tráfico de red sea a través de varios interfaces simultáneamente. Bien, nosotros lo que vamos a hacer, lógicamente, es lo que nos interesa es ver cómo ese bonding lo podemos utilizar para transmitir vídeo y audio, ¿no? Bien, para ello, todos me imagino que sabéis que en el mercado, bueno, existen ya muchos dispositivos, ¿no? Que comúnmente se les llama mochilas, ¿no? Se han quedado con el nombre de mochilas. Bueno, lo que vamos a ver realmente es a través de los productos que nosotros comercializamos para bonding, pues ver cómo funcionan, porque todos funcionan igual. Realmente, al final, todos funcionan igual. Pueden tener, entre unos y otros, pueden tener diferencias, que si uno tiene la antena tal, que si uno tiene la antena cual, pero lo que es el funcionamiento es exactamente el mismo en todos, con pequeñas variaciones, ¿no? Bien, para empezar, bueno, todos sabemos que hasta ahora, bueno, y hasta hace, bueno, y se sigue utilizando, bueno, pues lo tradicional era que si nosotros queríamos dar una noticia o un acontecimiento, pues lo que se hacía es desplazar una unidad móvil y a través de un enlace con una parabólica, pues podíamos emitir el vídeo codificado en la parabólica, etcétera, y lo mandábamos a control central, etcétera, etcétera. Luego, cuando ya empezó a desarrollarse más la internet de banda ancha, etcétera, etcétera, pues también si disponemos en el sitio donde vamos a retransmitir algún acontecimiento, tendríamos un internet de banda ancha, pues también podíamos codificar, mandarlo por internet a un decodificador que nos devolvía vídeo. Bien, el siguiente escalón, como si dijéramos, para transmitir vídeo, para transmitir noticias, acontecimientos, etcétera, es justamente utilizar el bonding para hacerlo, ¿no? Bien, como ya he dicho, aquí vamos a verlo basado en los productos que nosotros comercializamos, pero ya os digo que cualquier mochila de estas de cualquier marca, etcétera, el fundamento, el workflow que vamos a ver aquí es el mismo, ¿no? Bien, vamos a ver cómo en un flujo de trabajo, cómo sería desde que normalmente es una cámara, ¿no? Desde que normalmente sale el vídeo de la cámara hasta que llega el vídeo al destino que queremos, que normalmente pues, es una televisión, será control central, o si es o en una productora, pues será su sala de control, etcétera, ¿no? Bien, para ello tenemos una fuente de vídeo, que en este caso es una cámara,
Este recuadro azul que veis que hay 3 dispositivos, es porque nosotros son los dispositivos que comercializamos, pero hacen exactamente lo mismo cualquiera de los 3, ¿no? Bien, esos dispositivos son nuestros sistemas de bonding. Entonces, el vídeo le llega a nuestro sistema de bonding y lo primero que hace el sistema de bonding en ese vídeo, codificarlo. Nosotros, en este caso, tenemos 2 tipos de codificación. Codificación H264 por hardware o también codificación por software de MPEG-2, que además podemos acelerar con aceleración por hardware, ¿de acuerdo? Bien, además, una vez codificado el vídeo, lógicamente para que no ocupe tanto, pues ese vídeo lo que se hace es encapsularlo en lo que llamamos un transporte, ¿no? un protocolo de transporte. Nosotros, en este caso, utilizamos 3 protocolos de transporte. Utilizamos el RTMP, que es el protocolo de transporte que utilizan todos los CDNs, es decir, YouTube, o sea, que es el streaming de Adobe realmente, YouTube, Akamai, Livestream, todos los CDNs estos que tal, pues para eso, para CDNs y demás, utilizamos el protocolo de transporte RTMP. Luego, cuando lo que queremos es no ir a un CDN, sino que lo último sea un decodificador y recuperar nuestra señal de vídeo, pues entonces es el protocolo de transporte, lo que se llama el Transport Stream, que es el MPEG Transport Stream. Entonces lo que nos permite luego es recuperar en un decodificador el vídeo. Y por último tenemos un protocolo que está totalmente pensado para recuperar también con un decodificador por vídeo, pero a muy alta calidad y con muy poco delay, con muy poco retardo. Ese protocolo es ZIXI, es un protocolo totalmente externo y que está muy pensado pues, para broadcasters, sobre todo para cuando queremos emitir, no lo sé, o sea, acontecimientos, tipo un partido de baloncesto, donde la calidad sí que es muy importante, ¿no? Bueno, pues también podemos tener ese protocolo ZIXI, que lo que hace es que nos da muchísima calidad a través de Internet y además muy poco delay. Podemos estar con menos de 1 segundo de delay. Bien, una vez que hemos ya transformado la señal y que ya está codificada y metida, envuelta en su protocolo de transporte, lo que hace es justamente hacer bonding. Entonces, el bonding, en este caso vemos que tiene cuatro modems, el sistema tiene 4 modems puestos, 4G, pues lo que haría en este caso sería dividir el tráfico de red, dividir ese MPEG-2 TS, por ejemplo, dividirlo entre esos 4 modems y lanzarlo a Internet, ¿de acuerdo? Si pasamos, por supuesto, aquí tenemos 4 modems, 3G, 4G, pero podría ser 2, 3 modems 3G, 4G, más una conexión Wi-Fi y más una conexión, o sea, no tienen por qué ser modems, ¿no? Se supone que son modems 3G, 4G, porque lo que queremos realmente es nosotros hacer el punto de acceso a la Wi-Fi, pero vamos, si tuviéramos un punto de acceso de Internet, por ejemplo, donde estamos transmitiendo, podríamos usar los modems más o Wi-Fi o Ethernet y se sumaría el ancho de banda. Sería otro interface más. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que eso se divide entre los interfaces que tenemos, lo que hace es que llega a un servidor. En nuestro caso, por ejemplo, también hay veis 3 servidores distintos, porque en nuestro caso puede ser o nuestro propio servidor, que nosotros ya lo vendemos configurado, puede ser un servidor que tú crees en cualquier sistema de estos de la nube, por ejemplo, en Amazon tú puedes crear una instancia con Linux y, bueno, pues meter el software nuestro del servidor, que por cierto es gratuito, nuestro software es gratuito para el servidor. O puede ser un ordenador que tengas en casa, o bueno, o que tengas en el sitio donde un ordenador que te sobre o que compres, que bueno, pues le pones Linux y le instalas nuestra aplicación que se llama Sputnik, ¿no? Que como os he dicho es gratuita. Bien,
¿Qué hace el servidor, sea en local o sea en la nube? Pues el servidor lo que hace es traer ese tráfico de red que viene a través del número de interface y volverlo a hacer lo que llamamos el debonding, que es volverlo a juntar en un solo streaming entendible, o bien en H264 o bien en MPEG-2, según hayamos usado el este. Y eso ya, pues dependiendo dónde vayamos, pues nos lo podemos mandar pues bien a un decodificador para sacar vídeo, o bien a un CDN, como hemos dicho antes, o bien pues a un decodificador por software, como puede ser un VLC o un O-Player, o bueno, hay muchos en el mercado, ¿no? Bien, esto es un poco cómo funciona, ¿no? el workflow. Bien, nosotros, esos tres, en el tema del bonding, habéis visto que teníamos tres sistemas. Vamos a ver un poco que los tres hacen exactamente lo mismo, pero con unas pequeñas diferencias. Nosotros el sistema que tenemos, el primer sistema que tenemos, le llamamos Bond. En todos ellos, o sea, como os he dicho, todos ellos son comunes, y entonces las principales características que tienen es soportan hasta 6 interfaces de red. Esos interfaces de red pueden ser Wi-Fi, Ethernet, 4G, 3G, LTE. Tienen, como hemos dicho, la compresión por hardware H264, aunque, como os he contado, también se puede comprimir por software MPEG-2 con aceleración por hardware. Son independientes de resolución, funcionan hasta 1080p, pero tú lo puedes poner, o sea, es automático, te detectan la resolución, puedes poner en HD, en SD o en la resolución que quieras, ¿no? O en resoluciones de internet, como quieras, ¿no? Y otra cosa que tenemos es que podemos monitorizar la señal, o sea, el propio sistema de Bond nos genera una Wi-Fi que nos llega a unos 90 metros, entonces con cualquier teléfono móvil, cualquier tablet o cualquier, por ejemplo, con cualquier ordenador portátil, podemos estar viendo el previo, porque nos transmite a través de esa Wi-Fi, nos transmite una señal RTSP que podemos decodificarla en teléfono, tableta y tal, con lo cual podríamos tener un previo. Eso nos hace que no necesite tener una pantallita los sistemas nuestros de bonding y eso sean más pequeños y menos pesados, ¿no? Y por último también tenemos lo que es el comunicador, el intercom unidireccional. Es decir, nosotros el intercom, tú puedes poner en el decodificador un micrófono y en el Bond, que está en la cámara, situado en la cámara, el cámara puede tener unos auriculares y entonces le podemos dar órdenes desde control central al cámara, ¿no? Entonces eso es común a los tres sistemas nuestros, ¿no? El primero que tenemos es el Bond. Bueno, otra cosa común a todos, bueno, es que como funcionan todos, ya te digo que nosotros estamos aquí haciendo los ejemplos con los productos de Teradek, que son los que tiene Moncada, pero que esto vale para todos, para cualquier mochila de estas que estáis viendo en el mercado. Una de las cosas que hace, lógicamente, estos sistemas es, al dividir el tráfico de red entre el número de interface, en este caso vemos un Bond con 5 modems. Bien, si las condiciones son las óptimas, o sea, si las condiciones son ideales, pues vemos aquí que el tráfico de red lo divide en partes absolutamente iguales en cada uno de los 5 modems, es decir, un 20% por cada uno. Pero claro, en el mundo real eso no es así. Normalmente, además, siempre se recomienda que no todos los modems, si vamos a estar todo modem, que no todos los modems sean de la misma compañía, porque hay compañías que tienen más cobertura en un sitio, hay compañías que tienen más cobertura en otro. Entonces, bueno, pues puede que puede, y es lo normal, que de repente pues un modem deje de funcionar porque se ha saturado la célula donde está conectado, porque está demasiado lejos, o por 1000 asuntos, porque además la tecnología tanto 3G como 4G, aunque 4G es mucho más estable, pero tiene muchísima fluctuación de ancho de banda continuamente. Entonces esto es un proceso que Bond lo hace en tiempo real, y entonces lógicamente aquí vemos, por ejemplo, que se han desconectado 2 modems, y entonces lo que hace es sacar pues un 40, un 40 y un 20% de los 3 restantes, ¿no? Para siempre darnos el 100% del ancho de banda que nosotros le estamos pidiendo.
Por otra parte, tiene lo que llamamos también otro proceso que hacen, que todos estos procesos son totalmente transparentes al operador y a todo. Esto es en tiempo real, ni nos enteramos, ¿no? Pero otro proceso que están haciendo es lo que llamamos nosotros el API-RS, que es el Adaptive Bitrate Streaming, que esto lo que nos hace es, como pone aquí, que nos ajusta dinámicamente el bitrate y el buffer en tiempo real para asegurarse que siempre nos llega la señal y además con la mejor calidad posible, ¿no? Esto es otro algoritmo, aparte de hacer muchas otras cosas, pero vamos, esto es lo principal del bonding, que nos va ajustando en tiempo real todos estos parámetros y tal, para que siempre nos llegue la señal y nos llegue, por supuesto, con la mayor calidad posible, ¿no? Y fiabilidad. Bien, dentro de los tres sistemas estos que veíamos, que en el workflow, pues tenemos el primero, nuestro es el bond. El bond se compone de dos partes, que es el codificador Cube de Teradek, que si no lo conoce, para los que no lo conozcáis, pues es un codificador, es decir, le entra señal de vídeo y lo que hace es comprimirla en H264 y luego ponerlo en este caso ya en protocolos tanto de red como de transporte, pues en todos los que hay en el mercado, puedes elegir. Entonces, si hay gente que ya tiene el Cube, entonces para la gente que ya tiene Cube está el bond, que el bond lo único que hace es la parte de bonding, es decir, esa codificación y esos protocolos, el dividirlo por los interfaces que le pongas. Entonces, para los que tienen Cube, pues solo tienen que comprar la parte de bond. Aquí, si lo veis montado en cámara, lo veréis mucho más claro que son dos partes, ¿no? La de abajo, que sería el Cube, y lo de arriba, que sería la parte de bond, simplemente para colocar los interfaces, ¿no? En este caso, aquí nos permite usar hasta 5 interfaces. ¿Por qué? Porque entre el Cube y el bond se conecta con un cablecito que es USB, con lo cual ya uno de los USB nos lo usa para conexión interna. Entonces nos deja 5 libres, ¿no? Bien, el segundo sistema es el bond 2, hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso ya no son dos piezas, sino que es eso que veíamos antes integrado en una pieza, lo cual lo que nos hace es que pese menos, o sea, le quitamos peso. De hecho, en este caso, este pesa 350 gramos. Entonces, bueno, y aquí, al tener la conexión USB ya internamente, pues lo que pasa es que tenemos 6 interfaces, ¿no? Podemos utilizar hasta 6 interfaces en vez de 5. Entonces, el diseño es para estar montado arriba de cámara, ¿no? En las cámaras de arriba, por ejemplo, en las cámaras pequeñitas y tal, pues este está muy bien, porque ya os digo, es muy pequeño, pesa muy poco y se monta ahí, tanto en la zapata del flash como con un tornillo de estos estándar, etcétera, ¿no? Y como último tenemos el Teradek, el Bond Pro, que es exactamente igual que el anterior, tiene 6 puertos, 6 interfaces. Lo que pasa es que en este caso es para montarlo en las cámaras que tienen tanto montura V como montura Gold, ¿no? Tiene un par de diferencias respecto a los anteriores, y es que en este caso, bueno, también hay una diferencia, que este es HDSDI, la entrada, nada más. En los otros dos se puede pedir HDSDI o HDMI, ¿eh? No las dos, pero o uno u otro. Pero en este caso solo es HDSDI. Entonces, una de las cosas que tiene es que tiene el looping, el loop de entrada-salida de vídeo, es decir, que ponemos vídeo y nos deja una salida de vídeo para que podamos ponerlo a un monitor o a lo que queramos, ¿no? Eso es una diferencia. Y otra diferencia es que tiene batería interna. Entonces eso está muy bien, la batería interna, porque si nosotros cambiamos la batería de cámara, pues estos sistemas son como ordenadores, o sea, si se apagan, tienen que reinicializarse y tardan, ¿no? Vienen a tardar pues minuto y medio, 2 minutos en reinicializarse. Entonces, en este caso, si quitamos la batería, como tiene batería interna, pues, se queda encendido, cambiamos la batería de cámara y seguimos emitiendo, ¿no? Lo cual es una ventaja bastante considerable. Aquí lo vemos montado en cámara, ¿no? Pues como queda, al tener montura
Bien, como hemos dicho, para que cuando se divide la señal entre los interfaces llegan a un servidor. Entonces el servidor, os he comentado que nosotros comercializamos un servidor, que además ese servidor, ahora lo vamos a ver a continuación, ese servidor ¿veis? Es un servidor, ocupa una unidad de rack, pero además es que tiene salida de vídeo directamente, o sea, es decir, es el servidor más el decodificador. O sea, si tú eso lo pones en un control central, pues simplemente ya enchufas el vídeo y ya está. Entonces para ti es totalmente transparente, ¿de acuerdo? Además, lógicamente ese servidor puedes entrar y tienes tu interface, tu consola. Entonces vamos a ver un poco el software, el Sputnik, que es lo que podemos ver en la consola, ¿no? Bien, para la consola puede ser o bien la propia consola de Sputnik, o también tenemos un software de visualización y control que se llama Core, que está en la nube, y que es un software que es para multidispositivo, es decir, para cuando tenemos varios codificadores, varios decodificadores, varios bonds, etcétera, etcétera. Entonces hay un software. Entonces vamos a ver un poco estos dos softwares que son un poco el control de todo esto, ¿no? donde tú controlas y monitorizas realmente los parámetros, etcétera. Bien. Este sería el interface, que además este interface lo vamos a poner más grande para que se vea mejor. Eso sería el interface de Sputnik, ¿no? Entonces ahora explicaremos un poco qué es lo que estamos viendo aquí. Este interface se puede abrir en remoto, desde cualquier sitio, como si lo abres desde Australia, porque esto es con cualquier navegador, es decir, es una página de un navegador, ¿no? Entonces se puede abrir con cualquier navegador en remoto o bien se puede abrir en local en el propio servidor, lógicamente. Bien, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, nos está dando información, aquí nos dice que tenemos 5 interfaces, ¿no? En este caso. Nos da la información de qué velocidades tiene cada interface, el tiempo que llevan conectados cada uno. Entonces luego aquí en estos dos indicadores pues nos está dando pues el total que tenemos de bitrate y al bitrate que estamos emitiendo en este momento. Aquí está seleccionado emitir a 2,5 megabits y vemos, bueno, porque es más o menos pues, 2458. Ahí continuamente nos está dando el tal. Aquí vemos en las gráficas pues estamos viendo cada uno de los, cómo actúa cada uno de los en el tiempo, el bitrate de cada uno de los interfaces, y luego en el amarillo pues estamos viendo que esto es lo que estamos emitiendo, que como veis es bastante estable. Además, pues aquí tenéis a lo que emite cada uno, o sea, el bitrate que tiene cada uno de los modems, etcétera. Entonces, una parte muy interesante es, si se ve bien, aquí arriba os está dando la información del sistema que está emitiendo. Es decir, ahí os dice que es un Bond 2 HDMI, con entrada HDMI, y os está diciendo la versión que tiene de firmware instalada, y os está dando, por ejemplo, la IP de Ethernet y la IP de Wi-Fi, ¿no? del sistema. Pero bueno, eso es informativo. Pero es que además, aquí estamos diciendo información, pero tiene unas pestañas ahí arriba, no sé si las veréis bien, que una pone vídeo audio, otra pone streaming y otra pone bonding. Bueno, en cada una de esas pestañas, si pulsáramos, ahí lo que vemos es, por ejemplo, en vídeo audio, pues a qué resolución queremos trabajar. Independientemente de la resolución que nos esté entrando, o sea, si nos están dando HD, a lo mejor nosotros queremos decir, no, pero a nosotros nos interesa SD, pues lo bajaríamos aquí. O sea, todo esto ya sería de control de parámetros en remoto, ¿no? Entonces, igual que en streaming, pues oye, queremos la velocidad, pues en vez de 2,5 megabits, pues que sea a 4 megabits. Entonces, eso en remoto, desde cualquier sitio lo podríais estar. O sea, es decir, el operador de cámara no tiene por qué saber absolutamente nada de manejo de nada. O sea, todo lo podéis manejar desde aquí. Igual que en la pestaña de bonding,
pues le podríais le podríais graduar el delay que queréis, o sea, el buffer realmente, o sea, podéis bajar o subir, y la redundancia de datos que queréis, que bueno, podéis jugar con eso porque si tenéis una buena cobertura 4G, por ejemplo, pues le podéis subir un poco la redundancia y bajar el delay, ¿no? Decir, oye, pues en vez de tener 2,5 segundos de delay, pues lo dejamos en 1,5 segundos, ¿no? Bueno, pero eso ya se juega, pero que lo interesante es saber que todo eso se puede hacer en remoto, desde la estación central o desde cualquier sitio. Bien, luego tenemos también, como hemos dicho, el core. El core es como si dijéramos una plataforma, o sea, un software que corre en una capa superior al Sputnik, que lo que nos permite es, como llaman los ingleses, el fleet, ¿no? el control de flotas, ¿no? O sea, es decir, para cuando tenemos varios dispositivos que pueden ser dispositivos de entrada, o sea, codificadores, dispositivos de bond, y luego tenemos varios dispositivos de salida, pues en ese caso podemos utilizar el core, que ya veréis que, bueno, que es muy sencillo, muy intuitivo, ¿no? Entonces ahora os voy a poner un pequeño vídeo que tiene 1 minuto de duración, que, bueno, está en inglés, eso sí, pero vamos, es lo de menos, porque si lo entendéis muy bien y si no, no pasa nada, porque lo que me interesa es que veáis cómo es el manejo, ¿no? Cómo es el drag and drop, etcétera, que la facilidad de manejo que tiene, ¿no? Entonces, os pongo el vídeo. Dashboard presents an overview of available streams and devices. To configure, simply drag and drop your destinations into your video sources, or you can choose to establish groups for multiple destinations. For a more detailed view of adjustable settings, let's check out the Inventory tab. Here, we have a real-time visual overview of your stream status and remote control of all of your Teradek devices and destinations. You can also monitor the vitals of your Sputnik servers, including CPU, memory, and hard drive space. This fundamental information allows you to manage and maintain the performances of your servers while in use. Archive is the last tab. With Archive, you can easily manage each stream that goes through Core and Sputnik. Let's jump back to the dashboard, where you can view each of your streams with the Record button. Just press Record at the beginning of your event. Once your stream is complete, you can view your recording in the archive page. It's that simple. These are just... Bien, bueno, me imagino ya, que veis, bueno, cuál es el manejo, que realmente es drag and drop. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las pantallas del core. Pues la primera pantalla, que es la que llamamos el dashboard, la consola, que aquí, como habéis visto en el vídeo, pues lo que tenemos es aquí a la izquierda todas las fuentes, lo que llama fuentes, que son, pues, si tenemos 2 bond o 3 bond, si tenemos codificadores, es decir, aquí vemos qué está emitiendo cada uno de ellos. Aquí podríamos dar, bueno, lo que hacemos, y aquí, en la derecha, lo que tenemos es los destinos. Los destinos pueden ser o bien decodificadores, o pueden ser CDNs, puede ser YouTube, puede ser HMI, puede ser Livestream, etc. Además, esos destinos podríamos hacer grupos con ellos. Es decir, yo quiero un grupo que se llame no sé cómo, y es este, más este, y podríamos agruparlos, ¿no? Y tener ese grupo salvado en el disco para usos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como habéis visto en el vídeo, es tan sencillo como seleccionar la fuente que queremos, arrastrarla aquí a la pantalla central, y entonces luego arrastrar el destino o el grupo que queramos y arrastrárselo encima de la fuente. Y ya has conectado una fuente a un destino. No te tienes que preocupar ni de poner IPs, ni de tal, o sea que es totalmente automático, ¿no? Aparte, a una fuente, por ejemplo, como veis aquí hay una fuente que tiene 3 destinos. O sea que no solamente podéis poner un destino, podéis poner todos los que queráis. Entonces, simultáneamente mandará a todos esos destinos, ¿no? Por otra parte, aquí también le podéis decir, como habéis visto también en el vídeo, oye, quiero grabarlo. O sea, es decir, todo lo que estás haciendo, tú das grabar aquí, y entonces eso se te va a ir grabando. Cuando tú das stop grabación, automáticamente
se sitúa en la nube, ¿no? Todo esto funciona en la nube. Se sitúan tus grabaciones en la nube. Bien, otra siguiente pantalla, pues aquí lo que vemos es dispositivos. Entonces, los dispositivos, aquí tenemos los encoders, los decoders, los CDNs y los grupos que podamos tener. Entonces, aquí vemos cada uno de ellos, pues qué está emitiendo, a qué bitrate, o sea, podemos. Pero es que además, lógicamente, si pulsáramos en uno de ellos, abriríamos todo la consola para poder modificar cualquier parámetro, ¿no? O sea, no solamente esto sirve para visionar cómo están las cosas, no, también puedes modificar parámetros de cualquiera de los dispositivos. Luego, una siguiente ventana, pues tenemos que es los servidores, es decir, veíamos el Sputnik, pero claro, podemos tener un Sputnik o podemos tener varios Sputniks. Podemos tener un Sputnik, en este caso vemos que aquí, pues esto pues debe ser una televisión a lo mejor, y claro, tiene pues un servidor en Nueva York, tiene otro servidor en Los Ángeles, etcétera, ¿no? Entonces, desde aquí pues lo puedes controlar todo, ¿no? Y luego la última ventana, pues la ventana de archivo. Aquí es donde le hemos dado las grabaciones, aquí es donde se almacenan. Entonces, para ver esta grabación, simplemente con pulsar lo que hace es que hace un download a nuestro disco local, y ya en nuestro disco local podemos hacer el play todas las veces que quieras o mandarlo a donde queramos, ¿no? O sea, entonces esto es para todo lo que es el manejo en remoto y la visualización en remoto de todos los parámetros, ¿no? Bien, además hasta aquí hemos visto lo que es el BON, el sistema. Nosotros ahora, recientemente, también hemos sacado un producto que se llama Video Pro, que es un producto totalmente asequible que hace bonding. Entonces, este producto pues, está pensado pues, para gente que tenga cámaras HDMI, porque solo funciona en HDMI como entrada de vídeo, pero lo que tiene es, tú lo pones en una cámara y entonces puede usar, o sea, tiene 3 interfaces internos, que es un puerto USB donde puedes poner un módem, tiene una tarjeta Wi-Fi y tiene una tarjeta Ethernet. Entonces podrías utilizar esos 3 para hacer bonding, con el Wi-Fi, el Ethernet y el 4G o el 3G para hacer bonding. En este caso el servidor siempre es remoto, o sea, siempre está en la nube, se llama ShareLink, sería lo que antes era Sputnik, ahora ShareLink, es un servidor que no se puede tener en local porque es un servidor propio de Teradek. Entonces, bueno, tú vas a ese servidor, te abres una cuenta, vas a ese servidor y pues puedes estar. Y otra cosa que tiene muy curiosa es que también puedes utilizar hasta 4 iPhones para hacer bonding. Es decir, si tú estás en un sitio y te hace falta ancho de banda y tienes un par de amigos ahí que tienen iPhone, pues puedes utilizar los iPhones de los amigos para que sean un interface más, y puedes tener hasta 4 y hacer bonding a través de hasta 4 iPhones y mandarlo a ShareLink y exactamente luego al CDN, ¿no? Esto es, ya os digo que es lo mismo que estábamos antes, pero muy asequible. Esto es para... Entonces, bueno, resumiendo un poco, no resumiendo, viendo cómo funciona bonding, cómo se puede hacer, viendo los sistemas, pues vemos que, bueno, los beneficios, primero, son fáciles de usar, son bastante, vamos, de hecho, si no queremos tocar parámetros, etcétera, es encender y ya está, ponerlo en on y empieza a emitir. O sea, realmente es así de sencillo, ¿no? Nos sustituye a una unidad móvil, lógicamente. El problema, como si dijéramos, entre comillas, del bonding es la cobertura que tengas de datos, ¿no? Pues si no hay cobertura, pues no hay bonding, eso está claro, pero vamos, habiendo cobertura, pues nos sustituye a una unidad móvil, ¿no? Con lo que significa eso en ahorro de gastos, etcétera, ¿no? Por supuesto, nos permite emitir en directo siempre que haya cobertura de cualquier sitio, sin ningún tipo de cable. Y además hay 2 cosas que en nuestro caso, sobre todo en el caso de nuestros sistemas, pues son bastante importantes, que es
pesan muy poco, ya os digo, el que más pesa es el Bond 2, que pesa 500 gramos, perdón, el Bond Pro, y el Bond 2 pesa 350 gramos. Luego, el consumo es muy pequeño. El consumo es, el Bond 2 consume 3 vatios, más luego unos 2 vatios por cada módem que le pongamos. O sea, estamos hablando de un consumo máximo de unos 15 vatios, con 6 módems a plena potencia. Entonces, eso nos permite el no tener que tener baterías externas, etcétera, sino usar la propia batería de cámara para alimentar el Bond, ¿no? Sin que eso suponga que la batería se agote, ¿no? Y luego, pues también que podemos ajustar, o sea, todos los ajustes, todo el control, etcétera, y todo el control de tráfico y tal, pues lo tenemos en remoto, ¿no? Que eso es un poco los beneficios de esta. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos da? Pues esto, como vemos aquí, el poder maniobrar, al no tener cables, no pesar nada, estar encima de la cámara. Para el cámara es como si no tuviera nada, porque vamos, meterle 350 gramos en una cámara profesional, pues es no enterarse el cámara, pues claro, lo que le permite es unas maniobras, pues claro, que no podría hacer si dependiera primero de una unidad móvil que tendría cable, o muchas veces otros sistemas de Bond que claro, que tienen que llevar una mochila en la espalda que pesa X, y bueno, que eso a lo mejor no les da la movilidad, ¿no?, que te puede dar estos sistemas, ¿no? Bien, ya para finalizar, bueno, agradecemos a Virtual Video, que nos ha mandado un poco un diagrama de la televisión de Murcia, que todo el sistema de contribución lo han diseñado y lo han integrado ellos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para ver en un caso real, pues cómo está funcionando el bonding, ¿no? Aquí vemos la televisión de Murcia, toda la parte de contribución de las sedes, ¿no? Están haciendo una contribución IP pues, a través de los centros territoriales, y entonces están haciendo una contribución pues, tanto a noticias como a programas, ¿no? Entonces, en este caso vemos aquí que tenemos Bond, lo cual esto, pues claro, para cualquier evento o para noticias, pues están haciendo también una contribución en tiempo real, pues tanto a programas como a noticias, ¿no? Entonces, lógicamente, pues en este caso, en una televisión, pues estos sistemas hoy en día son, vamos, absolutamente necesarios, ¿no? Porque el ahorro que significa el no tener que andar con una unidad móvil y la inmediatez que te da el ir a la noticia, ¿no?, con un sistema de estos, pues es bastante interesante. Bueno, y esto ha sido todo. Ahora abrimos el turno de si tenéis alguna pregunta, etcétera. Pablo quiere saber cuál es el delay mínimo. Bueno, el delay mínimo es... A ver, el delay depende siempre de las condiciones que tengamos de red. Es decir, en condiciones óptimas, pues podemos subir la redundancia de datos para tener más seguridad que los datos llegan, y entonces bajar el delay. Yo, sinceramente, en pruebas que he estado haciendo, etcétera, lo he logrado dejar en 1 segundo de delay, que es muy poco, pero lógicamente no se recomienda 1 segundo de delay, porque en el momento que las condiciones de la red varíen, pues puede ser que te quedes ahí un poco justito, ¿no?, que el buffer no dé. Porque claro, el delay depende del buffer que tú pongas. A más buffer, más seguridad de que no vas a perder cuadros ni vas a perder nada. Lógicamente, si tú vas bajando el buffer, pues vas bajando el delay, pero también vas quitando seguridad. Por eso luego tenemos el otro parámetro, que es la redundancia de datos, pero la redundancia de datos siempre la usaremos cuando las condiciones de cobertura de red sean muy buenas, ¿no? Entonces, bueno, podemos poner una baja, media y alta, ¿no?, en redundancia. Pero vamos, yo menos de 1 segundo nunca, es que ni lo he intentado. Y además 1 segundo, sinceramente. Luego, respecto a esto hay una cosa. Os he hablado de un protocolo que es externo, que se llama Zixi. Zixi sí nos permite estar con menos de 1 segundo. Pero claro, es un protocolo que va totalmente aparte. Además, si usamos el protocolo Zixi ya no podemos utilizar
nuestro servidor, el Sputnik, sino tenemos que utilizar el servidor que se llama Sputnik Broadcaster, que es propio de Zixi, ¿no? de la empresa. Miquel hace la siguiente pregunta. Quiere saber cuál es el nivel de influencia de acumulación de gente en la reducción de la cobertura. Por ejemplo, retransmisiones de un evento deportivo de 10.000 personas operando con el móvil. Pues bueno, eso es, por supuesto, es que eso es así. O sea, es que ahí no hay. Yo no te puedo decir cómo se mide, cómo se puede medir eso. Sí que te puedo decir que efectivamente donde hay saturación, pues muchas veces te quedas sin cobertura. Eso tanto en temas de redes móviles como en tema de wifi, hay unos canales, tal, cuando eso se ocupa, pues lógicamente. Entonces ahí, claro, ahí otras marcas pues te dicen que claro, que ellos tienen unas antenas de más ganancia. En nuestro caso, estos módems que utilizamos, todos tienen para añadirle antenas externas, con lo cual podrías añadirle antenas, ante problemas y tal, puedes añadir antenas externas de la ganancia que quieras, porque son totalmente estándar, están en el mercado. No te puedo decir, no es medible para mí cuál es la relación de gente con cobertura. Eso casi es más una pregunta para las propias proveedoras, ¿no? Para Vodafone, Movistar, ¿no? Pilar quiere saber si solo tienen conectores USB, ¿cómo conecto a una Wi-Fi? Interesante. Bueno, es muy sencillo. En el mercado existen muchos conversores de USB a Ethernet. Nosotros, por ejemplo, uno que tenemos, que es el que recomendamos a clientes y demás, porque está totalmente probado, es el de Apple mismo. Entonces, es un conector que vale, no sé, de 15 euros y es eso, es de USB a Ethernet. Entonces... hay un invitado que quiere saber, bueno, leo textualmente, habéis indicado que se pueden utilizar varios tipos de módems, pero mi pregunta es la siguiente, cuando decidamos cuáles usar, ¿todos tienen que tener las mismas características? Vamos a ver, sí que es verdad que no todos los módems funcionan porque claro, los módems dependen de varias cosas. Primero, hay módems que funcionan con Windows, hay módems que funcionan con Mac, con sistema operativo de Mac, hay módems que funcionan con Linux y hay módems que funcionan con los tres, etc. Si además a eso le sumamos que cada empresa de telefonía, los módems, cuando los pide con un firmware propio, o sea, quieren que tenga su propio firmware, etcétera, etcétera, pues tenemos una amalgama de combinaciones que muchas veces hay módems pues que sinceramente no funcionan. Normalmente los módems que funcionan son los módems que funcionan con Linux, que pueden funcionar con Linux, que viene en las propias características del módem. Y bueno, nosotros tenemos una lista de módems publicada en la web de módems que están probados, porque lo que ponemos ahí no es que los demás no funcionen, sino que nosotros hemos probado unos cuantos, hemos visto que funcionan y los certificamos. Hay muchos módems, pero vamos, no tienen por qué ser los módems todos iguales. Es más, recomendamos que sean diferentes, porque así tendrían menos posibilidad de acoplarse las frecuencias, etcétera, ¿no? O sea, no tienen por qué ser iguales. Miquel pregunta, en la recepción de la señal, el Sputnik y o servidor elegido puede tener conexión a Ethernet para recibir la señal. ¿Conexión a Ethernet para recibir la señal? Sí, o sea, eso es condición, por supuesto, que tiene que estar conectado a Internet, porque lo que hace es que la señal la recibe por Internet, lógicamente. Pablo pregunta, ¿puedo usar el sistema en el extranjero? Por supuesto. A ver, hay otros sistemas, por ejemplo, de bonding que no llevan modems. O sea, los interfaces no son modems, son directamente los modems, lo llevan internamente y tú lo que haces es meter las tarjetas SIMs directamente.
eso está muy bien, es como, vamos a llamarle, entre comillas, más limpio, ¿no? Como si dijéramos, no tienes que estar con el modem, etc. Ahora, nosotros tenemos una cosa, a cualquier sitio del mundo que vayas, puedes conectarte, porque siempre y cuando, lógicamente, haya redes 3G o 4G, entonces puedes usar los modems directamente que tienen allí, en los países donde vayas. Porque, de todas formas, hay modems que son universales, ¿no? Que también están en nuestra página, etcétera, que teóricamente funcionan en cualquier sitio, porque tienen todas las frecuencias, ¿no? Pero, por supuesto, la pregunta es que tú te puedes ir con los sistemas estos vamos, a donde te dé la gana, a Australia, a la India o a donde quieras. Y además es exactamente igual, o sea, se comporta exactamente como si estuvieras aquí, ¿sabes? Bueno, decir, lógicamente, tener en cuenta que hay que tener un contrato de datos del país donde estés emitiendo, lógicamente, ¿no? O sea, porque si no va a ser un poco caro, ¿no? Pablo pregunta cuál es el precio del sistema. A ver, el precio de los nuestros, ¿no? de nuestros sistemas, bueno, una característica de nuestros sistemas es que son bastante más baratos que otros sistemas. Te voy a decir, el sistema completo, como si dijera, bueno, porque ahí tú sabes que puedes tener un bond, puede ser un bond 2 o un bond pro, que hay unas diferencias de precio. Además pueden ser HDMI o SDI, que también hay variación de precio. Y además puedes querer comprar el servidor con decodificador o no, o te lo quieres. Entonces, yo te voy a hacer el precio máximo, ¿no? El precio, que es decir, un Bond Pro, que es el más caro, con nuestro Sputnik, más el decodificador, o sea, llave en mano, como si dijéramos, pues andamos en los 6.000 euros aproximadamente. Y luego, bueno, por ende, lo más barato pues sería solamente un decodificador, o sea, un bond, perdona, HDMI, por ejemplo, que estaríamos por los 3.000 euros o algo así. Entonces tú simplemente en la nube te podías montar el servidor o un ordenador tuyo y podías. Eso, lógicamente, a eso le tienes que sumar luego por tu cuenta, tu contrato con Vodafone o con Movistar o con Orange o con lo que estés, ¿no? O sea, eso es aparte. Miquel pregunta ¿qué consumo de datos por módem suele haber? No sé si entiendo muy bien la pregunta en cuanto al consumo de datos. O sea, es decir, vamos a ver, el consumo de datos, no sé si lo que preguntas es, normalmente, vamos a ver, una hora de transmisión a un megabit, aproximadamente te consume unos 750 megabytes. No sé si eso es lo que preguntas. O sea, en la práctica, no es la matemática pura si empiezas a hacer cálculos, pero en la práctica eso es lo que nos dice, que una transmisión a un megabit durante una hora, más o menos son 750 megabytes de consumo de datos. Eso, lógicamente, si tienes un solo módem, pero vamos, si tienes más módems, pues divide entre los módems, lógicamente. José y Iván preguntan, ¿y si hay inhibidores de frecuencia? Adiós la emisión, ¿verdad? Sí, pero si hay inhibidores de frecuencia, adiós la emisión de bonding, adiós la emisión por wifi y adiós la emisión por todo, menos por satélite y no sé si también, pero vamos, eso sí, eso es así. Antes de la pregunta de Pelayo, Miquel quería conocer, porque como hace alusión a su pregunta anterior, le dice que sí, porque normalmente los contratos de módems suelen tener limitaciones de consumo y luego sí cobran por kilobytes extras. Efectivamente, lo que pasa es que ya empieza a haber, vamos, de hecho, que yo sepa, ya hay una compañía en España que te da datos ilimitados. Además, a un precio, me parece que es de 30 euros al mes o algo así,
datos ilimitados de 4G. Entonces, si estás muy interesado, luego nos mandas un mail y te mandamos el link de esa compañía. O sea, Pelayo pregunta, ¿se está grabando? He llegado tarde y me he perdido gran parte. Si es así, ¿cómo puedo verlo en directo? Pelayo, este webinario está siendo grabado y probablemente mañana lo puedas ver ya en nuestra página web. Se va a quedar colgado de forma completa, o sea que si te has perdido la primera parte, no te preocupes porque lo vas a poder ver completo a partir probablemente de mañana o pasado. Bueno, pues como os he dicho antes, muchísimas gracias por asistir. Espero que nos mantengamos en contacto con futuros webinars y nada, pues eso, buenos días o buenas tardes ya y que paséis un buen día. Gracias.